Hola, ¿qué tal? Yo soy LeNintendo y sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a hacer un video que se centrará en ser informativo. Desde ya lo digo, el Super Mario Galaxy para la Nintendo DS es falso. Bueno, lo fue, porque ahora tenemos este increíble demo que trata de emular las mecánicas del juego de Wii. Y lo puedes ver si le picas en la tarjetita que está acá arriba. El día de hoy vamos a ver cómo un aficionado engañó a todo el mundo con un pequeño tráiler. Sin nada más que decir, empecemos. Corría el año de 2006, el Nintendo Wii apenas acababa de salir. Sí, esa consola de videojuegos que fue una total revolución para la industria, y la misma que abrió las puertas a los no tan expertos a este mundo, o sea, los casuales. Bueno, el E3 de ese mismo año se anunció unas joyitas, como el The Legend of Zelda Twilight Princess para Nintendo Wii, y el más importante, el Super Mario Galaxy. Aparte, también ese E3 estuvo lleno de momentos épicos como este. $599 Y luego se quejan que la Nintendo Switch está muy cara. La verdad es que sí, o sea, ¿cómo es posible que ya han pasado 5 años y siga el mismo precio? Chinga tu madre, Nintendo. Dejando eso a un lado, el caso es que Nintendo anuncia el, en ese entonces nuevo, Super Mario Galaxy, y podemos ver que existen unas diferencias bien marcadas con respecto al juego final, como por ejemplo que solo se necesitaba el Wii Mode en solitario para poder controlar a Mario, y no es como en el juego final, que el Noction es indispensable si quieres viajar por las galaxias con el fontanero. Hay que tener muy en claro las fechas. Este juego se anunció el 13 de mayo de 2006 y se lanzó en tierras americanas el 12 de noviembre del 2007. Días después del lanzamiento, en YouTube se estaría subiendo este video. ¿Una nueva entrega de la reciente marca Super Mario Galaxy? ¿Pero para Nintendo DS? Además de esta fuerte revelación, el tráiler te arruinaba la sorpresa de que Luigi es un personaje jugable. Recuerden, esto viene de los tiempos en que los spoilers no eran tan comunes. No como ahora, no pasa ni una hora de que el juego se estrena y ya tenemos guías que se pasan al 100%. Se llega a notar que la persona que hizo el tráiler falso no tenía acceso a información privilegiada, seguramente hizo todo a partir de la información que ya se había mostrado. El mundo en el que se mueven Mario y Luigi se trata del nivel demo que terminaría siendo descartado de la versión final. Pero bueno, Luigi no era lo más impresionante del tráiler. Lo más impresionante del tráiler era ver cómo a través de la conexión que existía entre Nintendo Wii y Nintendo DS podíamos pasar nuestra aventura del espacio a una consola portátil y llevarla a todos lados. Ya en retrospectiva no lo veo tan creíble, porque la transferencia de datos de la DS no era muy rápida. En su tiempo sí debió ser todo un hito pasar estos archivos de forma inalámbrica tan rápido, pero para el que tuvo una Nintendo DS y trató de usar el modo descarga DS, sabrán que el tiempo de espera se hacía infinito.
Y eso en minijuegos pequeños como los de Mario Kart o Mario Party. Ahora imagina descargar un juego completo a través de ese modo. Simplemente absurdo. Pero eso no quita lo impresionante del tráiler. Los modelos low poly lo hacen ver tan real, casi como si una Nintendo DS lo estuviera corriendo. Además de todo eso, muestra una pequeña innovación. ¿Un multijugador en un juego 3D del fontanero? Se nota que se inspiró en el multijugador que se introdujo en el remake de Mario 64. Exactamente 10 días después de que el tráiler se publicara en YouTube, el usuario SciThriller subiría el mismo tráiler en su cuenta, pero ahora no parece grabado desde un celular. Toca decir que el segundo video no tuvo la fama ni la difusión del primero. Parecía que hasta ahí se iba a quedar esa broma, a pesar del buen montaje que había hecho SciThriller. Sin ninguna confirmación por parte de Nintendo, pues no había nada que hacer. Entonces, el 13 de julio del 2008, el mago decidió revelar su truco, y con esto se perdía la magia, publicando en YouTube cómo fue el proceso del modelado en 3D para el tráiler falso. Tanto el texturizado de Mario y Luigi y sobre cómo fue las animaciones. Esto demuestra que en el internet, desde tiempos inmemorables, ya se hacía este tipo de troleos. Montajes, ya sea de imagen o videos para engañar a toda una comunidad. Por lo general solo imágenes, porque ¿quién es el loco que se toma el tiempo de hacer un video para una simple broma? ¡Es mía! Eso. Bueno, a excepción del loco Damián, claro. Y esta fue la historia de Mario Galaxy para Nintendo DS. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y seguirme en las redes sociales para más contenido. Yo me despido y nos veremos muy pronto.